Rechazaron a la madre soltera en la entrevista. Con solo 600 pesos en la bolsa, tomó la mano de su hijo y fue a esperar el autobús para volver a casa. El millonario pasaba por ahí y se detuvo al verlos. Algo en esa escena lo hizo bajarse del coche y tomó una decisión que cambió la vida de los dos para siempre. La segunda pregunta ni siquiera terminó de formularse en el aire, y Perola Sousa ya supo que la había perdido. La mujer del otro lado del escritorio bajó los ojos hacia el papel, marcó algo con la punta del bolígrafo y dejó escapar ese suspiro corto que la gente cree que nadie escucha. Perola lo escuchó. Llevaba años aprendiendo a escuchar los sonidos pequeños, los que decían la verdad antes que las palabras. El suspiro significaba, ya está. Significaba que lo demás sería un trámite educado, una cortesía para no dejarla ir de golpe. ¿Y quién cuidaría a su hijo en caso de que necesitáramos que se quedara después de hora?, preguntó la mujer sin levantar la mirada. Ahí estaba. No era una pregunta sobre su experiencia. No era una pregunta sobre las hojas de cálculo que Perola dominaba mejor que la mitad de la gente que trabajaba en ese piso, ni sobre los 3 años que estuvo llevando la administración de una bodega hasta que la bodega cerró. Era una pregunta sobre Ravi. Siempre terminaba siendo una pregunta sobre Ravi. Tengo redes de apoyo, dijo Perola, y la mentira le salió tranquila, entrenada. No sería un problema. La mujer asintió sin creerle. Perola tampoco se creyó a sí misma. Sus redes de apoyo eran una vecina de 70 años, que a veces le calentaba la sopa al niño, y una prima que vivía a 2 horas de distancia y que nunca contestaba antes del tercer intento. Ese era todo el andamiaje que sostenía su vida, un andamiaje de palillos. Le agradecemos que haya venido, dijo la mujer y cerró la carpeta. No dijo la llamaremos, ni siquiera se molestó en usar esa frase gastada. Cerró la carpeta y ese gesto fue el punto final. Perola se puso de pie, estiró la mano, dio las gracias con una firmeza que le costó cada gramo de la que tenía guardada y salió de la oficina caminando derecha, porque lo único que le quedaba intacto esa tarde era la manera de caminar. Cruzó el pasillo alfombrado, pasó junto a un cuadro enorme que no representaba nada y frente a una recepcionista que ya la había olvidado y empujó la puerta de vidrio que daba a la calle. El aire de afuera la golpeó con su calor de mediodía, con su ruido de motores, con esa mezcla de humo y pan y asfalto que era el olor de la ciudad a esa hora. Y ahí, sentado en la banca de piedra junto a la entrada, con las piernas colgando sin llegar al suelo y una piedrita entre las manos que hacía girar con toda la seriedad del mundo, estaba Ravi. Tenía 5 años. Tenía el pelo revuelto porque esa mañana no habían tenido tiempo de pelearse con el peine, y una chamarra azul con las mangas un poco cortas porque los niños de 5 años crecen más rápido de lo que alcanza el dinero. Levantó la cabeza en cuanto la vio, y en su cara se encendió esa alegría entera sin condiciones, que solo los niños saben poner cuando aparece la persona que están esperando. ¿Ya, mamá?, preguntó. Ya, mi vida. ¿Te dieron el trabajo? Perola se agachó frente a él, le acomodó el cuello de la chamarra que no necesitaba acomodo, y por un segundo pensó en mentirle también a él, pero a Ravi no le mentía. Era una regla que se había puesto el día que se quedaron los dos solos, una de las pocas cosas que había decidido conservar como sagrada. Todavía no, dijo. Estamos buscando el correcto. ¿Y ese no era el correcto? Ese no era el correcto. Ravi aceptó la respuesta con la calma de quien confía sin entender del todo. Guardó la piedrita en el bolsillo con cuidado, como si fuera un tesoro que hubiera decidido llevarse a casa, y le dio la mano. Su mano era pequeña y caliente, y siempre un poco pegajosa, y para Perola era sin ninguna exageración el centro exacto del mundo. Empezaron a caminar hacia la esquina, hacia la parada donde pasaba el 22, el autobús que los cruzaría media ciudad de vuelta al departamento de una sola recámara, donde la renta ya iba con 9 días de atraso. Mientras caminaban, Perola hizo lo que hacía siempre después de una derrota: repasar los números en la cabeza, no porque cambiaran, sino porque contarlos le daba la ilusión de control. Le quedaban 600 pesos hasta el viernes. El refrigerador tenía huevos, medio kilo de tortillas, una lata de frijoles y la mitad de 1 litro de leche que Ravi tomaba en el desayuno y que ella hacía rato que había dejado de tomar. El casero le había mandado un mensaje esa mañana que ella no había abierto porque ya sabía lo que decía.
La escuela de Ravi pedía la cuota del material, y ella acababa de perder en menos de 10 minutos un empleo por el que había planchado su única blusa buena la noche anterior, con una plancha que echaba vapor cuando le daba la gana. Nada de eso se le notaba en la cara. Eso era lo que la gente no entendía de las mujeres como ella, que el peso no se ve, que una puede ir cargando el mundo entero por dentro y por fuera, seguir siendo solo una señora con un niño de la mano esperando el camión. Llegaron a la parada. Era una de esas paradas modernas, con techo de vidrio y un cartel iluminado que anunciaba la ruta. 22, Centro, vía Avenida Principal, y un mapa que nadie miraba nunca. Pérola revisó el horario sin necesitarlo. Faltaban 11 minutos. Se recargó apenas en el poste, con Ravi pegado a su pierna, y dirigió la mirada hacia el fondo de la avenida, hacia el punto lejano donde los edificios se hacían chiquitos y el sol pegaba de lleno en el pavimento y todo temblaba un poco por el calor. No estaba pidiendo nada. Esa era la cosa. No estaba maldiciendo su suerte. No estaba llorando. No estaba buscando en el rostro de los que pasaban algo de compasión. Estaba de pie, sostenía a su hijo y miraba hacia adelante con una serenidad que no era resignación, sino algo más difícil de nombrar. Algo parecido a la terquedad de un árbol que sigue de pie después de la tormenta, no porque sea fuerte, sino porque no sabe hacer otra cosa que quedarse. Ravi tiró levemente de su mano. «Mamá, ¿tienes hambre?» «No, mi vida». «Yo tampoco», dijo el niño, aunque ella sabía que sí, porque a esa hora siempre tenía, y porque acababa de ofrecerle su propia hambre como quien ofrece la mitad de una cobija. Pérola se agachó otra vez. Lo abrazó rápido. Le dio un beso en la coronilla que olía a niño y a mañana y a champú barato, y le dijo al oído que en cuanto llegaran a la casa iban a hacer huevo con tortilla, que a él le encantaba, y que después le iba a leer el cuento del cocodrilo que no quería lavarse los dientes. Ravi sonrió contra su hombro. Con eso, a él le bastaba. Los niños viven en el próximo minuto. El futuro es una preocupación que se aprende después, con los años, cuando ya es tarde para desaprenderla. Lo que Pérola no vio, no tenía por qué verlo, no estaba mirando hacia atrás, fue que la puerta de vidrio del edificio que acababa de dejar se abrió de nuevo, unos minutos después de que ella saliera, y por ella salió un hombre. Otavio Martins tenía 41 años y era dueño del edificio, de la empresa que ocupaba 3 de sus pisos y de una agenda tan apretada que sus asistentes medían su tiempo en bloques de 15 minutos. Salía apurado, con el teléfono ya pegado a la oreja, la corbata perfecta, el saco impecable, un coche negro esperándolo junto a la banqueta con el motor encendido. Iba diciendo algo sobre una junta, sobre una cifra, sobre alguien que no había entregado un reporte a tiempo. Iba, como iba siempre, hacia el siguiente punto de una línea que no se detenía nunca, y entonces, sin ninguna razón, se detuvo. Fue a media banqueta, a media frase, a medio paso. La persona del otro lado del teléfono siguió hablando, y Otavio dejó de escucharla, porque a media cuadra en la parada del autobús había una mujer de pie con un niño de la mano, mirando hacia el fondo de la avenida. No estaba haciendo nada, no estaba llorando, no estaba gritando, no le estaba reclamando nada a nadie. Estaba simplemente ahí, sosteniéndose a sí misma y a su hijo con una calma que a Otavio, por un motivo que no habría sabido explicar ni bajo amenaza, le pareció más real que cualquier cosa que hubiera visto en muchísimo tiempo. Bajó el teléfono. La voz siguió sonando, chiquita, lejana, hasta que él la cortó sin despedirse. No la conocía. No sabía que se llamaba Pérola. No sabía que 20 minutos antes había estado sentada en una oficina de su propio edificio. No sabía que la habían rechazado. No sabía nada de la renta atrasada, ni de los 600 pesos, ni del huevo con tortilla. No sabía por qué se había detenido. Solo supo de golpe y sin permiso que no quería subirse al coche todavía. El chofer bajó la ventanilla y le preguntó si todo estaba bien. Otavio no contestó. Seguía mirando la parada, la mujer, el niño, y esa avenida que temblaba de calor al fondo, como si en esa esquina cualquiera de una tarde cualquiera se hubiera abierto una grieta minúscula en el día perfectamente ordenado de su vida. Y por esa grieta, aunque él todavía no lo sabía, iba a entrar todo. Otavio Martins no era un hombre que se detuviera. Su vida entera estaba construida sobre la idea contraria: avanzar, cerrar, firmar,
pasara lo siguiente. Sus asistentes medían sus días en bloques de 15 minutos y él se enorgullecía de que ninguno de esos bloques se desperdiciara. Había levantado la empresa desde una oficina rentada con 2 escritorios prestados hasta ocupar 3 pisos de un edificio que ahora llevaba su apellido en la entrada, y lo había hecho a fuerza de no mirar hacia los lados, de no dejar que nada lo distrajera del punto siguiente en la línea. Por eso lo que le estaba pasando en esa banqueta, a media cuadra de una parada de autobús, lo desconcertaba tanto. No entendía qué lo había frenado, no entendía por qué seguía ahí, con el teléfono muerto en la mano y el coche esperándolo con el motor encendido, mirando a una mujer que no le pedía nada. Y era justamente eso, se dio cuenta despacio, lo que no lo dejaba moverse. La gente que orbitaba alrededor de un hombre como él siempre quería algo. Un contrato, un favor, un préstamo, un minuto de su atención, un lugar cerca de su dinero. Había aprendido a leer ese hambre en las miradas antes de que las bocas la disfrazaran de cortesía, y hacía tanto que la leía en todos que ya casi no recordaba cómo era una cara que no la tuviera. La mujer de la parada no la tenía, no sabía que él existía, no estaba mirando hacia el edificio esperando que alguien saliera a salvarla. Estaba mirando el fondo de la avenida como si allá, en el punto donde el calor hacía temblar el aire, hubiera algo que solo ella podía ver, y sostenía la mano del niño con una firmeza tranquila que no era para el niño, sino para ella misma. El chofer volvió a asomarse por la ventanilla y le preguntó, ahora con más cuidado, si el señor Martins deseaba que lo llevara. Ottavio le dijo que esperara sin apagar el aire, que él iba a caminar un momento. El chofer lo miró como quien mira a un jefe que hace algo que nunca hace, pero no dijo nada, porque su trabajo no era decir. Ottavio guardó el teléfono en el bolsillo interior del saco, se aflojó apenas el nudo de la corbata en un gesto que no había planeado y empezó a caminar hacia la parada. No tenía un plan, no sabía qué iba a decir. Era la primera vez en años que hacía algo sin saber para qué, y la sensación era tan extraña que se parecía peligrosamente a estar vivo. A medida que se acercaba, la escena se volvía más concreta, más humana, menos idea y más gente. La mujer tenía una blusa clara con una arruga marcada en el hombro, de esas que deja una plancha vieja, y traía un bolso gastado colgado del cuerpo con la correa cruzada como quien lo protege sin darse cuenta. El niño llevaba una chamarra azul con las mangas cortas y tenía un bulto en el bolsillo que Ottavio no podía saber que era una piedra, y hacía ese balanceo suave de los niños que están de pie más tiempo del que su cuerpo quisiera. Fue el niño el que lo vio primero. Los niños siempre ven primero lo que se acerca. Levantó la cara, miró al hombre del traje que caminaba directo hacia ellos y por instinto se apretó un poco más contra la pierna de su madre. Ese movimiento fue el que hizo que Pérola girara la cabeza, y cuando lo hizo, cuando por fin dejó de mirar el horizonte y posó los ojos sobre Ottavio, él sintió algo que no supo nombrar en el momento y que después no lograría olvidar. La mirada de ella no tenía miedo, pero tampoco tenía esperanza. Lo evaluó de arriba abajo en un segundo. El traje, los zapatos, el coche negro estacionado más atrás con el motor prendido, y en ese segundo, Ottavio entendió que ella ya lo había clasificado. Un hombre así caminando hacia una mujer así, en una parada de autobús, solo podía significar una de dos cosas, y ninguna de las dos era buena. Pero la acercó al niño a su cuerpo con un movimiento tan discreto que casi no se notó. Se enderezó y esperó. No retrocedió, no bajó la mirada, simplemente se preparó, como se prepara alguien que ha aprendido que la vida rara vez se acerca para dar algo. «Buenas tardes», dijo Ottavio, y se dio cuenta al instante de lo torpe que sonaba su propia voz, esa voz acostumbrada a dar órdenes y ahora sin nada que ordenar. «Buenas tardes», contestó ella, cortante, sin adornos. Hubo un silencio. Ottavio, que negociaba cifras de 7 dígitos sin pestañear, no encontró qué decir. Lo que quería decir no tenía forma de palabras. Quería preguntarle cómo hacía para estar así de entera. Quería saber qué miraba al fondo de la avenida. Quería entender por qué una desconocida en una parada de autobús lo había frenado en seco a media tarde. Nada de eso se podía decir, así que hizo lo único sensato que se le ocurrió, que fue lo primero honesto que le salía en mucho tiempo. «Discúlpeme», dijo, «sé que esto es extraño, la vi desde allá y no sé bien por qué me acerqué».
Pero la arqueó apenas una ceja. No era la línea que esperaba. Los hombres que se acercaban a ella en la calle solían tener el discurso listo, engrasado, y éste no lo tenía, y esa falla en el guión la hizo dudar un instante de la clasificación que le había puesto. «Si es por dinero, no traigo», dijo ella con una media sonrisa dura que no era simpatía, sino defensa. «Y si no es por dinero, tampoco me interesa. No es por dinero». Otavio casi se rió, no de burla, sino de alivio, porque esa frase de ella era la primera cosa clara del intercambio. «Y le juro que no es lo otro que está pensando. No sabe lo que estoy pensando». «Tiene razón, no lo sé». El niño, mientras tanto, había dejado de esconderse y ahora miraba a Otavio con esa curiosidad frontal y sin filtros de los 5 años. Sacó la piedra del bolsillo, la sostuvo en alto con 2 dedos como quien presenta una credencial y anunció, sin que nadie se lo preguntara: «Es una piedra especial. La encontré junto a la banca». «Rabi», lo llamó su madre en voz baja, ese tono de advertencia suave que usan las madres para recordarle al hijo que a los extraños no. Pero Otavio ya se había puesto en cuclillas, sin pensarlo, para quedar a la altura del niño, y algo en su cara, algo que él mismo no controlaba, se había ablandado. Miró la piedra con una seriedad que no era fingida. «Es una buena piedra», dijo. «Se ve pesada para su tamaño. Esas son las mejores». Rabi asintió con la solemnidad de quien por fin encuentra a alguien que entiende, y a Pérola se le movió algo por dentro que no quiso que se le notara, porque hacía mucho que nadie se agachaba a la altura de su hijo para tomarlo en serio, y porque de todas las cosas que un hombre podía hacer para desarmarla, esa era la única que no había blindado. Aún así, no bajó la guardia. Puso una mano en el hombro de Rabi y lo trajo de vuelta hacia ella con firmeza cariñosa, y volvió a mirar a Otavio, ya de pie otra vez frente a ella, esperando. «Mire», dijo Pérola, y su voz sonó cansada más que agresiva. «No sé quién es usted ni qué quiere, pero mi camión ya casi llega y tengo que llegar a mi casa a darle de comer a mi hijo, así que si tiene algo que decir, dígalo». Otavio la miró, y por primera vez la vio de verdad, no como el enigma sereno que lo había frenado, sino como lo que era, una mujer agotada, digna, con un niño hambriento de la mano y un autobús por llegar, que no tenía tiempo ni ganas para el capricho de un desconocido con traje caro, y en ese instante hizo la conexión que hasta entonces no había hecho, la que había estado flotando en el borde de su cabeza desde que salió del edificio. La blusa planchada, el bolso apretado contra el cuerpo, la hora, la salida por la misma puerta que él. La había visto antes, de reojo, en el pasillo de su propio piso, hacía menos de media hora, cuando ella cruzaba hacia la salida, caminando derecha después de una entrevista. Una entrevista en su empresa, para un puesto que él ni siquiera sabía que estaban ofreciendo. «Usted vino a una entrevista», dijo, y no era una pregunta. Pérola se quedó quieta. La sorpresa le cruzó la cara antes de que pudiera esconderla, y después llegó algo peor que la sorpresa, que fue la vergüenza, esa vergüenza fina y caliente de que un extraño supiera que uno acababa de ser rechazado. «¿Y usted cómo sabe eso?», preguntó en voz baja. «Porque el edificio del que salió es mío», dijo Otavio, «y la empresa que está en esos 3 pisos también». El camión apareció al fondo de la avenida, un punto amarillo y blanco que fue creciendo entre el temblor del calor, con el número 22 iluminándose sobre el parabrisas a medida que se acercaba. Pérola lo vio venir y algo en ella se apuró, se cerró, se puso en movimiento, buscó las monedas en el bolsillo del pantalón, apretó la mano de Rabi, dio un paso hacia el borde de la banqueta. La conversación, para ella, había terminado. No importaba de quién fuera el edificio. Los edificios de los hombres ricos no le daban de comer a su hijo. Ya la habían rechazado en ese. No tenía nada más que buscar ahí. «Fue un gusto», dijo con una cortesía filosa, y no lo miró al decirlo. El autobús frenó con un resoplido de aire. Las puertas se abrieron, subió una señora con bolsas y bajó un muchacho con audífonos. Pérola levantó a Rabi por debajo de los brazos para ayudarlo con el primer escalón, que siempre le quedaba alto, y ya tenía un pie arriba cuando la voz de Otavio la alcanzó, distinta, sin torpeza ahora, con esa claridad que usaba cuando por fin sabía lo que quería. «Vuelva mañana». Pérola se detuvo con un pie en el escalón y la otra pierna todavía en la calle. Giró la cabeza. «¿Qué? Mañana, a las 9.
Pregunte por mí en recepción. Otavio Martins. Ella lo miró desde arriba, con el niño ya adentro tirándole de la mano, con el conductor esperando, con la ciudad entera empujándola a subir y seguir, y en su cara no hubo gratitud ni ilusión, hubo desconfianza, la desconfianza de quien ha oído demasiadas promesas convenientes en bocas cómodas. ¿Por qué?, preguntó. Ya me rechazaron. ¿Ahora resulta que el dueño baja a la calle a repescar a la gente que su gente descartó? No sé por qué, dijo Otavio, y era la segunda vez en 5 minutos que confesaba no saber algo, él, que se había pasado la vida fingiendo saberlo todo. Pero venga. El conductor tocó el claxon, corto, impaciente, pero la subió el último escalón, metió las monedas, y las puertas se cerraron con ella adentro y Otavio afuera. A través del vidrio sucio, él la vio buscar un asiento, sentar al niño junto a la ventana, acomodarle la chamarra. No volvió a mirarlo. El autobús 22 arrancó, se despegó de la banqueta, se fue haciendo chiquito por la misma avenida hacia la que ella había estado mirando toda la tarde, hasta que se lo tragó el temblor del calor al fondo. Otavio se quedó de pie en la parada vacía, solo, con el nudo de la corbata todavía flojo, sin saber si ella volvería, y sin entender por qué la posibilidad de que no volviera le apretaba el pecho de una manera que no reconocía. Detrás de él, el chofer seguía esperando junto al coche negro con el motor encendido, como llevaba esperando toda su vida a que Otavio Martins terminara de hacer lo que tuviera que hacer para poder llevarlo, por fin, hacia el siguiente punto de la línea. Solo que por primera vez, Otavio no tenía ni idea de cuál era ese punto. Pérola no durmió pensando en el hombre del traje. Durmió, lo poco que durmió, pensando en si ir o no ir, que era una pregunta distinta y más difícil. Toda la noche la giró como se gira una moneda gastada. Por un lado estaba el orgullo, que le decía que no volviera a un lugar que ya la había escupido, que un dueño que baja a la calle a repescar candidatas rechazadas no ofrece un trabajo, ofrece una limosna disfrazada, y que ella no había aguantado 3 años de bodega y 2 de crianza sola para acabar recibiendo el favor incómodo de un desconocido con lástima en los ojos. Por el otro lado estaba el refrigerador, que no discute, que solo se vacía. Estaba el mensaje del casero que seguía sin abrir. Estaba Ravi, que esa mañana se había tomado la última media taza de leche sin saber que era la última, y que le había preguntado si ya habían encontrado el trabajo correcto. El orgullo no le daba de desayunar a su hijo. Al final, cuando el cielo empezó a aclararse por la ventana sin cortina, Pérola ya sabía que iba a ir y estaba enojada consigo misma por saberlo. Lo que no iba a hacer era dejar a Ravi. Se lo repitió mientras le peinaba el pelo revuelto con agua y los dedos, mientras le ponía la misma chamarra azul de mangas cortas. La vecina de 70 años tenía el reuma disparado ese día y la prima seguía sin contestar, pero aunque las dos hubieran estado libres, Pérola habría llevado al niño de todos modos. Lo había decidido en algún punto de la madrugada con una claridad terca. Si en ese lugar la iban a rechazar por tener un hijo, más valía que la rechazaran de una vez, de frente, con el hijo presente. No iba a esconder a Ravi para conseguir una chamba. Un trabajo que exigiera que su hijo no existiera no era un trabajo que ella quisiera. Así que a las 9:45 entró de nuevo por la puerta de vidrio del edificio Martins con el niño de la mano, la barbilla en alto y el corazón golpeando de una manera que no dejó que se le notara. La recepcionista la reconoció y en su cara pasó primero la confusión. Esta es la de ayer, la que rechazaron, y después el desconcierto cuando Pérola pronunció el nombre. «Vengo a ver al señor Otavio Martins». Me citó a las 9. La mujer la miró como si hubiera dicho una barbaridad. Marcó una extensión, murmuró algo tapando la bocina con la mano, escuchó, y su expresión cambió por completo. Se enderezó en la silla, colgó, y le dijo con una amabilidad nueva y un poco asustada que subiera al último piso, que el señor Martins la estaba esperando. En el trayecto del elevador, Pérola se vio reflejada en las puertas de metal pulido. Una mujer cansada con una blusa que había vuelto a planchar esa mañana, un bolso viejo cruzado sobre el cuerpo y un niño que le apretaba la mano y que miraba los números encenderse con la boca abierta. No se reconoció del todo en ese reflejo. Se veía más pequeña de lo que se sentía. El último piso no se parecía en nada al que había visto el día anterior. No había cubículos, no había teléfonos sonando.
No había ese olor a café recalentado de las oficinas. Había silencio, ventanales del piso al techo con la ciudad entera abajo, y al fondo, de pie junto al vidrio con las manos en los bolsillos, Otavio Martins, sin saco esta vez, con la camisa remangada, mirando hacia afuera exactamente como ella había mirado la avenida el día anterior. Cuando escuchó los pasos, se dio la vuelta, y algo en su cara se aflojó al verla, algo que se parecía peligrosamente al alivio, aunque él lo disimuló rápido. «Vino», dijo. «Vine», dijo ella, «y traje a mi hijo, porque no tengo con quién dejarlo, y porque quiero que quede claro desde ahorita. Si eso es un problema, me ahorra el resto de la mañana y me voy». Otavio miró a Ravi, que ya se había soltado de la mano de su madre, y avanzaba por la alfombra hacia los ventanales con la fascinación de un niño que nunca ha estado tan alto. No lo detuvo. No dijo nada de reglas, ni de horarios, ni de con quién debía dejar al niño. Se acercó al pequeño, se puso en cuclillas a su lado como había hecho en la parada, y le señaló un punto allá abajo entre los edificios. «¿Ves ese camión amarillo?», le dijo. «Es el 22, el que tomaron ustedes ayer». Ravi pegó la nariz al vidrio, buscó, encontró el punto amarillo moviéndose lento por la avenida y soltó un sí que resonó en todo el piso vacío. Pérola se quedó parada donde estaba, incómoda con esa incomodidad de quien esperaba una pelea y se encuentra con una puerta abierta. No confiaba en las puertas abiertas. Le habían enseñado que detrás de las puertas que se abren solas, casi siempre hay un precio escondido. «Señor Martins», dijo, cortando la escena, «no vine a que le enseñe camiones a mi hijo. Vine porque usted dijo un montón de cosas raras ayer en una parada de autobús y porque, con toda honestidad, necesito un trabajo. Así que dígame de qué se trata esto antes de que me arrepienta de haber subido». Otavio se levantó despacio, la miró, y decidió ahí mismo que a esa mujer no le iba a servir de nada la mentira amable, porque la olería igual que había olido el suspiro de la entrevistadora el día anterior. «Ayer la rechazaron en una entrevista para un puesto administrativo que ni siquiera sé quién autorizó», dijo. «Leí su currículum anoche. 3 años llevando la administración de una bodega que facturaba más de lo que factura la mitad de mis proveedores. Ordenó inventarios, manejó nómina, cuadró cuentas. La rechazaron en la segunda pregunta, y la segunda pregunta fue ¿quién iba a cuidar a su hijo si se tenía que quedar tarde?». Pérola apretó la mandíbula. Oír su propia humillación dicha en voz ajena tenía algo de violento. «¿Y usted cómo sabe cuál fue la segunda pregunta?». «Porque pregunté, porque cuando algo me detiene en la calle, después quiero saber por qué». Otavio se metió las manos en los bolsillos otra vez, y por un instante pareció menos el dueño del edificio y más un hombre buscando las palabras. «No la mandé llamar por lástima, si es lo que está pensando. La lástima no me interesa, no tengo tiempo para ella y usted no la aceptaría. La mandé llamar porque en mi empresa se rechaza a alguien competente por tener un hijo, y eso, además de injusto, es estúpido, y a mí lo estúpido me cuesta dinero». Era lo más cercano a algo que Pérola podía aceptar. No era caridad, era interés, o eso decía él, y el interés ella lo entendía. El interés se podía tocar, se podía negociar, no dejaba deudas del alma, como los favores. «¿Qué puesto?», preguntó, todavía con las armas arriba. «El que estaba, para empezar. Con el sueldo que ofrecía que investigué anoche, y es una miseria, así que con un 20% más, y con una condición que a usted le va a molestar, así que se la digo de una vez». Hizo una pausa. «Si el niño se enferma, si la escuela cierra, si la vecina que lo cuida no puede, usted no falta, usted lo trae. Aquí hay espacio de sobra y nadie va a decir nada, porque el que manda soy yo. Prefiero una empleada que resuelve con su hijo al lado que una empleada perfecta, que se quiebra a los 3 meses por fingir que no tiene vida». Pérola lo miró largo, buscó la trampa, buscó el precio escondido detrás de la puerta abierta. Lo buscó de verdad, con toda la desconfianza acumulada de años de que la vida le cobrara caro lo poco que le daba, y no lo encontró, y eso, en vez de tranquilizarla, la inquietó más. «¿Por qué hace esto?», preguntó, y esta vez la pregunta no fue filosa, fue casi baja, casi honesta. «Y no me diga que por dinero, porque un dueño de 3 pisos no baja a una parada de autobús por el sueldo de una administradora». Otavio no contestó enseguida.
Miró a Ravi, que se había sentado en el piso junto al ventanal y sacaba la piedra del bolsillo para mostrársela a la ciudad entera allá abajo. Y cuando habló, lo hizo con una franqueza que a él mismo lo sorprendió. Esa franqueza que solo aparece frente a las personas ante las que no vale la pena mentir. Porque ayer usted estaba de pie en esa parada después de que la rechazaran, con su hijo de la mano, y no le pidió nada a nadie, dijo. Y yo llevo años rodeado de gente que no hace otra cosa que pedir, gente que sonríe midiendo cuánto puede sacarme. La vi a usted mirando el fondo de la avenida, como si el mundo le debiera todo, y usted hubiera decidido no cobrárselo, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que vi a alguien así. Eso es todo, no hay más. No sé qué significa, solo sé que no quería que ese camión se la llevara sin volver a verla. El silencio que siguió fue distinto de los anteriores. Pérola sintió que la frase le había tocado un lugar que tenía clausurado hacía mucho, y le molestó que la tocara, y le molestó todavía más darse cuenta de que ese hombre, con toda su plata y sus ventanales, había reconocido en ella exactamente lo que ella se pasaba la vida ocultando, que sí estaba cansada, que sí el mundo le debía, que si no lo cobraba no era por santidad, sino porque no le quedaba a quien cobrárselo. El padre de Ravi se había ido antes de que el niño aprendiera a decir su nombre, y desde entonces, Pérola había construido su vida entera sobre la idea de no necesitar a nadie, porque necesitar dolía, y ella ya no tenía margen para más dolores. Que un extraño le viera esa arquitectura secreta de un solo vistazo, la dejó extrañamente desnuda. «No me conoce», dijo para defenderse. «No», admitió Ottavio, «y quizá me equivoco. Quizá adentro es usted insoportable, y en una semana me arrepiento. Pero eso lo arreglo despidiéndola, que se me da muy bien. Lo otro, lo de no darle la oportunidad, no lo puedo arreglar después». Pérola casi sonrió, casi. La contuvo a tiempo, porque sonreírle habría sido darle demasiado, y todavía no estaba dispuesta a darle nada. Miró a su hijo, sentado en el piso de un rascacielos con una piedra en la mano, feliz con la simpleza brutal de los 5 años, y pensó en la leche que se había acabado, y en el mensaje del casero, y en la blusa planchada 2 veces. Y pensó también, muy al fondo, en algo que no se atrevió a nombrar todavía, que hacía muchísimo que nadie se agachaba a la altura de su hijo, ni a la de ella. «Empiezo el lunes», dijo por fin, «y le aviso desde ahorita. Si esto resulta ser cualquier cosa distinta de un trabajo, si en algún momento espera de mí algo que no esté en el contrato, me voy con mi hijo y no me vuelve a ver». «¿Quedó claro?» «Clarísimo», dijo Ottavio, y por primera vez en toda la conversación sonrió de verdad, una sonrisa breve, sorprendida, casi juvenil, la de un hombre que había olvidado que sabía sonreír así. El lunes, entonces, cuando Pérola tomó a Ravi de la mano y caminó de regreso hacia el elevador, no miró atrás, igual que no había mirado atrás desde el autobús el día anterior. Pero Ottavio se quedó de pie junto al ventanal, viéndola alejarse por el piso silencioso, y notó que el niño sí volteó, justo antes de que las puertas del elevador se cerraran, y levantó la mano con la piedra apretada en el puño en algo que era, sin ninguna duda, una despedida. Ottavio le devolvió el gesto sin pensarlo, la mano en alto frente al vidrio, y se quedó así un momento de más, saludando a un elevador ya cerrado, en un piso donde no había nadie que pudiera verlo hacer algo tan poco propio de él como esto. Abajo, en la calle, el camión 22 volvió a pasar puntual por la avenida, ajeno a que ya no se llevaba a nadie que mirara el horizonte sin pedir nada. Arriba, Ottavio Martins volvió a su escritorio, abrió la agenda del lunes y por primera vez en años tachó una junta sin que le importara. El lunes Pérola llegó a las 8:15, 15 minutos antes de la hora, con Ravi dejado por fin en la escuela y una libreta nueva comprada con parte de los 600 pesos que le quedaban, porque para ella empezar bien un trabajo empezaba por tener dónde apuntar las cosas. Nadie le regaló nada esa primera semana, y eso, contra todo pronóstico, fue lo que más la tranquilizó. La pusieron en un escritorio en el piso administrativo, le entregaron un desorden de cuentas atrasadas que el equipo anterior había dejado enredado, y le dijeron con cierta condescendencia que hiciera lo que pudiera. Pérola no hizo lo que pudo, hizo lo que sabía. Para el jueves había desenredado 3 meses de facturas que nadie había querido tocar. Había encontrado un error de cobro que le estaba costando a la empresa una suma que hizo levantar cejas,
y había ganado, sin proponérselo, el respeto reticente de un piso entero que había empezado la semana, convencido de que la nueva era el capricho del dueño. Otavio la vigilaba de lejos sin bajar a mirar. Se hacía llegar los reportes, veía su nombre en las correcciones, escuchaba de refilón los comentarios que pasaban de la extrañeza al reconocimiento a regañadientes, y se decía a sí mismo que su interés era estrictamente el de un dueño verificando que una apuesta había resultado, y no se creía del todo, porque un dueño verificando una apuesta no se descubre a media junta pensando en si la mujer del piso de abajo habría comido algo, ni inventa pretextos para bajar por la escalera en vez del elevador y pasar como quien no quiere la cosa cerca de su escritorio. La primera conversación de verdad, después de aquella mañana en el ventanal, ocurrió un viernes al caer la tarde, cuando ya casi todos se habían ido. Pero la seguía frente a la pantalla, terminando de cuadrar algo, y Ravi estaba con ella, sentado en el suelo junto al escritorio, porque la escuela había cerrado temprano y la vecina no había podido, y ella había hecho exactamente lo que le habían dicho que podía hacer. Lo trajo. El niño dibujaba en hojas de reciclaje con un lápiz, callado, absorto, y no molestaba a nadie. Otavio bajó, se detuvo junto al escritorio y en vez de saludar a la madre, saludó primero al hijo. ¿Qué dibujas? Ravi levantó la hoja. Era una masa de líneas amarillas con ruedas. El 22, dijo con orgullo. Otavio se rió, esa risa breve y desacostumbrada que se le escapaba solo cerca del niño, y se sentó en el borde de un escritorio vacío, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Él, que no tenía tiempo para nada. Pérola guardó lo que estaba haciendo y lo observó de reojo, todavía sin bajar del todo la guardia, pero con la guardia ya un poco más floja que la primera vez, porque una semana de que nadie le cobrara nada empezaba a hacer mella en su desconfianza. Hablaron de tonterías al principio, del error de cobro que ella había encontrado, del desorden que le habían heredado, y después, sin que ninguno lo planeara, la conversación se fue hacia otro lado, hacia ese terreno más hondo al que se llega cuando cae la tarde y el edificio se vacía, y quedan solo dos adultos cansados y un niño dibujando en el suelo. Fue Pérola la que preguntó, porque llevaba una semana con la pregunta atravesada. «¿Por qué no tiene a nadie aquí a esta hora?», dijo. «Es viernes, es dueño de todo esto, y sigue aquí como yo que no tengo con quién dejar al niño». Otavio miró hacia los ventanales, hacia la ciudad que empezaba a encenderse abajo, y tardó en contestar. «Porque afuera no hay mucho más que esto», dijo al fin. «Construí todo esto durante 20 años. En algún momento el resto de mi vida se fue vaciando para hacerle lugar, y cuando quise ver, esto era todo lo que quedaba. ¿No hay familia? Hubo un matrimonio. Se fue hace 6 años. Con razón, la verdad. Me casé con ella, pero vivía con esto». Señaló con la barbilla el piso, el edificio, la ciudad. «No hay hijos. No hubo tiempo para hijos. Siempre iba a haber tiempo el año siguiente, hasta que el año siguiente se acabó». Pérola no dijo «lo siento», porque las dos habían aprendido a desconfiar de esa frase. Se quedó callada, y en el silencio Otavio hizo algo que no había hecho con nadie en muchísimo tiempo, algo que lo sorprendió a él más que a ella. Siguió hablando sin que nadie se lo pidiera, hacia el fondo verdadero de la cosa. «Mi madre me crió sola», dijo, y la voz le cambió, se hizo más baja, más despacio. «Mi padre nunca estuvo. Ella limpiaba casas de día y cosía de noche, y yo la veía llegar tan cansada que a veces se quedaba dormida sentada, con la cuchara en la mano, sin alcanzar a comer. Se murió sin descansar nunca. Se murió debiendo, después de una vida entera de trabajar. Y yo me juré, con esa rabia estúpida de los muchachos, que a mí nunca me iba a pasar eso, que yo nunca iba a estar en una parada esperando algo que no llegaba, que iba a tener tanto que jamás en la vida iba a necesitar a nadie. Y lo conseguí. Tengo tanto que no necesito a nadie». Se rió, pero no había gracia en la risa. Resulta que no necesitar a nadie es la manera más elegante de estar completamente solo. Pero la entendió entonces por qué se había detenido en la parada. No fue caridad, no fue capricho, no fue lástima, fue que se había visto a sí mismo. Fue que en una mujer de pie con un hijo de la mano, esperando un autobús después de que la rechazaran, sin doblarse, había encontrado a su madre viva, la mujer que él no había podido salvar, la que se durmió con la cuchara en la mano, y algo dentro de Pérola,
que llevaba años cerrado con candado, cedió 1 milímetro, apenas 1 milímetro, pero se movió. «Mi hijo no conoció a su padre», dijo ella, y era la primera vez que se lo contaba a alguien de esa empresa, la primera vez en mucho que se lo contaba a alguien y punto. Se fue antes de que Ravi caminara. Dijo que no estaba hecho para esto, como si esto fuera algo que uno elige estar hecho o no. Y yo me quedé porque alguien tenía que quedarse. Y me juré lo contrario que usted. Me juré que yo sí iba a necesitar, pero solo a mí misma. Que no le iba a deber nada a nadie para que nadie me lo pudiera quitar. Miró a Ravi, dibujando en el suelo, ajeno. Al final los dos construimos lo mismo. Una pared. Usted con dinero, yo con orgullo. Pero es la misma pared. Se quedaron un momento en silencio, los dos del mismo lado de una pared que acababan de descubrir que era la misma, y hubo algo en ese silencio que no era incómodo, algo que se parecía peligrosamente a la compañía, esa cosa que ninguno de los dos se permitía hacía años. Ravi, en el suelo, empezó a cabecear sobre sus dibujos, vencido por el sueño de los niños que llega de golpe. Pérola se agachó a levantarlo, y él se dejó alzar con esa entrega total del que sabe que unos brazos son seguros, y le pasó los suyos alrededor del cuello y hundió la cara dormida en el hombro de su madre. Otavio los miró, a la mujer sosteniendo al niño dormido en un piso de oficinas vacío al caer la noche, y sintió en el pecho algo que le costó reconocer, porque no lo sentía desde que era muy joven, ganas simples y peligrosas de que esa escena no terminara, de que ese no fuera un momento prestado sino uno propio, de estar de ese lado de la pared para siempre. Se acercó sin pensarlo, quizá para ayudar con el niño, quizá por otra cosa que no se atrevía a nombrar, y por un instante los dos quedaron demasiado cerca, con Ravi dormido entre ambos, y Pérola levantó la cara y sus ojos se encontraron con los de él a una distancia a la que hacía años que no dejaba llegar a nadie. El aire se puso denso. Otavio no se movió, Pérola tampoco, y ese no moverse dijo más que cualquier movimiento. Duró 1 segundo, 2. Ese tiempo suspendido en que dos personas saben lo que podría pasar y todavía no ha pasado. Y entonces Pérola dio un paso atrás. Fue suave, no brusco, pero fue claro. Acomodó a Ravi contra su hombro, bajó los ojos, y cuando volvió a hablar su voz había recuperado la firmeza del primer día. «Le dije desde el principio, señor Martins», dijo, en voz baja para no despertar al niño. «Si esto llega a ser cualquier cosa distinta de un trabajo, me voy». Y no era una amenaza. Era una advertencia, porque no me puedo dar el lujo de equivocarme. Él sí, miró a Ravi. Yo no. Otavio dio también un paso atrás, tragándose lo que había estado a punto de nacer, entendiendo que ella tenía razón, y que su razón era más fuerte que el deseo de él, porque ella cargaba a un niño en los brazos y él solo se cargaba a sí mismo. «Tiene razón», dijo con esfuerzo. «Perdón, no pasó nada», dijo ella. «No pasó nada», repitió él, y los dos supieron que era mentira porque algo sí había pasado, aunque no se pudiera nombrar ni tocar ni deshacer. Pérola juntó sus cosas con una mano, sosteniendo al niño con la otra, y se fue hacia el elevador, y esta vez, antes de que las puertas se cerraran, fue ella la que lo miró, un instante apenas, una mirada que no prometía nada, y que sin embargo le quitó a Otavio el aire de una manera que ninguna cifra de 7 dígitos le había quitado nunca. Las puertas se cerraron. Él se quedó solo en el piso vacío, con los dibujos amarillos de un niño olvidados en el suelo, un camión torpe de crayón que decía 22, y por primera vez en 6 años, el silencio de su vida le pesó como una losa. Se agachó, recogió el dibujo, lo guardó. Y fue justo entonces, mientras doblaba con cuidado una hoja de reciclaje garabateada por un niño de 5 años, que su teléfono vibró en el escritorio con un nombre en la pantalla que no aparecía desde hacía mucho, un nombre que pertenecía a la vida anterior, a la vida vacía, a la pared que había empezado a agrietarse esa misma tarde. Renata, su ex esposa, llamando, después de 6 años de silencio, justo la noche en que Otavio Martins había vuelto a sentir algo. Miró el teléfono vibrar sobre la madera, el nombre encendiéndose y apagándose, y supo con esa certeza fría que da la experiencia que la vida nunca te devuelve las cosas viejas en un momento inocente. Si Renata llamaba ahora, después de tanto, era porque quería algo,
Y lo que Renata quería cuando quería algo, siempre le costaba caro. Dejó que sonara hasta el final. Guardó el dibujo del camión en el bolsillo interior del saco, junto al pecho, y se quedó mirando la ciudad encendida allá abajo, sabiendo que algo acababa de empezar y que algo al mismo tiempo acababa de asomarse desde atrás para no dejarlo empezar en paz. Otavio no devolvió la llamada esa noche, ni la siguiente. Conocía a Renata lo suficiente para saber que un silencio la irritaba más que cualquier respuesta, y que quien se toma 6 años en volver a marcar un número no vuelve por nostalgia. Se equivocó solo en una cosa. Creyó que tendría tiempo para decidir cómo manejarla. No lo tuvo. El miércoles, a media mañana, Renata entró al último piso sin anunciarse, con el paso de quien alguna vez fue dueña de ese lugar y no ha terminado de aceptar que dejó de serlo. Seguía siendo una mujer hermosa de una manera cara y estudiada, cada detalle en su sitio, y traía en la cara esa sonrisa suave que Otavio había aprendido a temer, porque era la sonrisa que ella ponía justo antes de pedir algo grande. 6 años y no me devuelves una llamada, dijo, dejando el bolso sobre el escritorio de él, como quien marca territorio. Estás igual, peor quizá. ¿Sigues durmiendo aquí? ¿Qué quieres, Renata? Fue directa, porque el rodeo con Otavio nunca le había servido. Había un asunto pendiente de la separación, un porcentaje de una propiedad que en su momento habían dejado en el aire y que ahora, por razones que a Otavio le sonaron a deudas propias mal escondidas, ella necesitaba convertir en dinero. Quería que él le comprara su parte, y la cifra que puso sobre la mesa era la de alguien que sabe que el otro puede pagarla sin pestañear. Otavio la escuchó con la paciencia fría del que ya no siente nada por la persona que tiene enfrente, y le dijo que lo revisaría con sus abogados, que era su manera de decir que no iba a haber ni un peso más de lo que correspondía. Habría terminado ahí. Habría sido solo un trámite tedioso de la vida anterior, si Renata no hubiera bajado. Porque Renata bajó al piso administrativo, con el pretexto de esperar mientras él hacía una llamada, y en cuanto puso un pie en ese piso, su radar, afinado por años de medir a las mujeres que se acercaban a lo que ella consideraba suyo, encontró a Pérola en 3 segundos. No fue nada evidente. Fue la manera en que 2 empleadas cuchichearon al verla pasar cerca del escritorio de la nueva. Fue el dibujo infantil de un camión amarillo que Renata alcanzó a ver pegado con cinta en la orilla de un tablero, porque Otavio, sin decírselo a nadie, había guardado el dibujo en su escritorio como un tesoro, y el rumor de que el jefe se quedaba tarde con la nueva, y su hijo ya circulaba en voz baja por el edificio. Fue sobre todo la manera en que Pérola levantó la cabeza cuando Renata pasó sin bajar los ojos, con esa entereza que a las mujeres como Renata les resulta insoportable en las mujeres que no tienen nada. Renata sonrió y se acercó. «Tú debes ser la nueva», dijo con una dulzura que era pura hoja afilada. «He oído hablar de ti. Bueno, no de ti exactamente. He oído hablar de una historia muy bonita. El dueño que baja a rescatar a la pobre madre soltera de la parada del autobús. Muy conmovedor. Muy propio de Otavio de estos últimos, ¿qué será? Meses. No lo reconozco tan blando». Pérola dejó el bolígrafo sobre la mesa, despacio, y la miró. No dijo nada todavía. Había aprendido, en años de aguantar cosas peores dichas por gente peor, que el silencio a veces es la única dignidad que a uno le queda. «Déjame darte un consejo de mujer a mujer», siguió Renata, inclinándose apenas, bajando la voz a ese tono de confidencia que hace más daño que un grito. «Disfruta esto mientras dure, pero no te lo creas. Los hombres como Otavio no se enamoran de mujeres como tú. Se conmueven. Es distinto. La conmoción se pasa. Un día se le acaba la culpa que trae adentro, o aparece alguien más interesante, y entonces vas a volver a tu parada de autobús con tu niño de la mano. Solo que ahora vas a saber lo que se siente estar arriba. Y eso, créeme, duele mucho más que nunca haber subido. Yo solo te lo digo para que no te ilusiones. Es más piadoso». Cada palabra fue puesta con precisión de cirujana en el lugar exacto donde más iba a doler, porque Renata, sin conocerla, había dicho en voz alta lo único que Pérola no se atrevía ni a pensar en voz baja: el miedo de haberse convertido en el proyecto de un hombre rico, en la buena obra que le devuelve el alma a alguien que la perdió, en la pobre a la que se rescata. Todo lo que Pérola había blindado con orgullo durante años, la certeza de no deberle nada a nadie,
de estar de pie por sus propios medios, se agrietó de golpe bajo esas frases dulces, porque de pronto todo lo bueno de las últimas semanas se le presentó bajo otra luz. El sueldo un poco más alto, la condición generosa de traer al niño, la paciencia con Ravi, las conversaciones al caer la tarde. ¿Y si nada de eso había sido respeto? ¿Y si todo había sido desde el primer día, desde la parada lástima con buen disfraz? Gracias por el consejo, dijo Pérola al fin, con una voz que sonó firme por fuera y que por dentro estaba temblando. Voy a seguir trabajando si no le molesta. Claro que no, dijo Renata, enderezándose satisfecha. Trabaja mucho, es lo único que dura. Y se fue, dejando el piso envenenado, dejando en Pérola una semilla que iba a crecer en horas hasta ahogarla. Lo que pasó después fue el tipo de cosa que la vida arma con crueldad de relojero. Otavio bajó minutos más tarde a buscar a Renata para acompañarla a la salida, para asegurarse de que se fuera, y lo hizo con una mano apoyada apenas en la espalda de ella para dirigirla hacia el elevador, un gesto de cortesía vacía, mecánico, el gesto con que uno saca a un invitado incómodo de la casa. Pero Pérola, que levantó la vista en ese instante, no vio un gesto vacío. Vio a Otavio y a Renata caminando juntos hacia el elevador, la mano de él en la espalda de ella, los dos elegantes, los dos del mismo mundo, hablando en voz baja de cosas de las que ella jamás formaría parte. Y sobre esa imagen cayeron, como ácido, las palabras que Renata acababa de sembrarle. Los hombres como Otavio no se enamoran de mujeres como tú. Vas a volver a tu parada. Y Pérola entendió o creyó entender que Renata no le había mentido en nada, que aquella mujer era el mundo real de Otavio y ella era el paréntesis conmovedor, la buena obra, el camión de crayón enmarcado en una oficina como quien enmarca la foto de un viaje bonito a un lugar pobre. Esa tarde Pérola no terminó de cuadrar ninguna cuenta. Esa tarde tomó una decisión, y las decisiones de Pérola, cuando se tomaban desde el orgullo herido, eran de granito. Recogió a Ravi de la escuela, lo llevó de vuelta al edificio para hacer una sola cosa y subió al último piso al final del día, cuando ya casi no quedaba nadie, con el niño de la mano y la barbilla en alto exactamente igual que el primer día. Solo que ahora la barbilla en alto no era esperanza, era despedida. Otavio estaba en su oficina, se alegró al verla entrar, con esa alegría que ya no sabía disimular, y empezó a decir algo sobre Renata, algo que quería aclarar, pero Pérola lo cortó. Vengo a avisarle que renuncio, dijo. Termino la semana para dejar las cuentas ordenadas y no dejarle un desastre. Después no vuelvo. Otavio se quedó de piedra. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Fue Renata? Lo que sea que te haya dicho, no fue Renata, mintió Pérola. Y la mentira le costó porque sí había sido Renata, pero también había sido ella misma. Había sido el miedo que llevaba dentro desde antes de conocerlo. Fui yo. Le dije el primer día que si esto llegaba a ser cualquier cosa distinta de un trabajo, me iba, y se convirtió en otra cosa. Los dos sabemos que se convirtió en otra cosa, y yo no me puedo permitir esa otra cosa, señor Martins. No soy un proyecto suyo, no soy la mujer de la parada a la que usted rescató para sentirse mejor con lo que le pasó a su madre. Soy la administradora que encontró un error de cobro, y prefiero irme siendo eso a quedarme siendo su buena acción. Eso no es lo que eres para mí, dijo Otavio, y por primera vez en la vida su voz sonó desesperada, la voz de un hombre que negocia cifras enormes sin temblar y que de pronto no encuentra las palabras para lo único que le importa. Nunca fuiste eso. Pérola, escúchame. No, dijo ella, y la firmeza se le quebró apenas en esa sílaba, apenas lo justo para que él lo notara y ella lo odiara. No me lo haga más difícil. Le agradezco de verdad. Me ayudó cuando lo necesitaba y no lo voy a olvidar. Pero yo aprendí hace mucho a no deber nada, porque lo que uno debe se lo pueden quitar, y usted me está por quitar algo que ni siquiera me di cuenta cuando empecé a tener, así que me lo llevo yo antes, mientras todavía es mío. Tomó a Ravi de la mano. El niño, que no entendía, miró a Otavio y levantó la piedra en el puño en ese saludo suyo de siempre, sin saber que era el último. Otavio no pudo devolvérselo. Tenía la mano de crayón enmarcada en la pared a sus espaldas, el camión amarillo número 22, y no encontró en 20 años de éxito una sola herramienta que le sirviera para lo que estaba pasando, porque el dinero no compra a quien se va por orgullo,
y la costumbre de no necesitar a nadie lo había dejado justo ahora sin saber cómo se le pide a alguien que se quede. Pero la caminó hacia el elevador con el niño. No miró atrás. Las puertas se abrieron, entraron, y esta vez ni siquiera Ravi volteó, porque su madre le apretaba la mano de una manera que le dijo, sin palabras, que hoy no era día de despedidas alegres. Las puertas se cerraron. Otavio se quedó de pie en su piso vacío, con la ciudad encendiéndose abajo y el dibujo de un camión a sus espaldas, y por la ventana, si se asomaba, podría ver dentro de unos minutos a una mujer de pie en una parada de autobús, con su hijo de la mano, mirando el fondo de la avenida sin pedirle nada a nadie, igual que el primer día, solo que esta vez él sabía su nombre, sabía cómo dormía el niño, sabía lo que estaba perdiendo, y no tenía la menor idea de cómo bajar a tiempo. El silencio en el último piso no era el mismo de antes. Ya no era el silencio imponente de un templo de cristal, era el vacío que queda en una habitación cuando la música se corta de golpe. Otavio Martins miró sus manos. Eran las manos de un hombre que había firmado contratos que cambiaron el rumbo de empresas enteras, manos que nunca habían temblado ante un tribunal ni ante una crisis financiera. Y ahora estaban inmóviles, suspendidas en el aire, inútiles. Al fondo, la hoja con el dibujo del camión amarillo número 22 parecía observarlo con la fijeza de un reproche de crayón. Señor Martins, la voz de su secretaria ejecutiva entró por el intercomunicador, tímida, casi inaudible. La junta con los auditores de las 6 ya está lista en la sala de juntas B. Preguntan si prefiere posponerla 15 minutos. 15 minutos. Un bloque. La unidad de medida de su vida. Otavio miró el reloj de pared. Eran las 5:47 de la tarde. Si Pérola había caminado al ritmo de Ravi, si el niño se había detenido a mirar una hormiga o a acomodarse la chamarra azul, tardarían exactamente 7 minutos en llegar a la parada. El autobús 22, según el registro de tránsito que él mismo había revisado la semana pasada por puro capricho, pasaba por esa esquina a las 6 en punto. Tenía 13 minutos. «Pospóngala», dijo Otavio, y su propia voz le sonó extraña, como si perteneciera a otro. «Pospóngala para siempre». No esperó la respuesta. No tomó su saco, ni su teléfono, ni la agenda que gobernaba sus días. Salió de la oficina a paso rápido, cruzando el piso de madera. Al llegar al elevador, vio las puertas cerradas y el indicador marcando que el cubo descendía apenas por el piso 12, demasiado lento. Otavio giró a la izquierda, empujó la puerta pesada de la escalera de emergencia y empezó a bajar. Hacía 20 años que no bajaba por las escaleras de su propio edificio. El sonido de sus zapatos caros resonaba contra el concreto gris, un eco violento y rítmico que iba ganando velocidad. Bajaba de 2 en 2 los escalones, sintiendo el aire frío del cubo pegársele al cuello, aflojándose la corbata con un tirón salvaje que reventó el primer botón de su camisa. A la altura del piso 5, el corazón le golpeaba las costillas no por el esfuerzo físico, sino por una urgencia biológica que no sabía que poseía, el miedo absoluto a la irreversibilidad. Toda su vida había creído que todo se podía renegociar, comprar o reponer, pero el autobús de las 6 no sabía de contratos. Cuando empujó la puerta de vidrio del vestíbulo, la recepcionista se levantó de un salto, asustada al ver al dueño del edificio salir sofocado, sin saco, con el cabello revuelto y la camisa abierta. Otavio no la miró, cruzó el umbral y el calor de las 6 de la tarde lo golpeó en la cara como un muro de asfalto y humo. A media cuadra de distancia, la silueta clara de la blusa de Pérola se recortaba contra el fondo de la avenida. Estaba ahí, exactamente donde la había visto la primera vez. Sostenía la mano de Ravi, que se balanceaba sobre sus propios pies, cansado. Ella no miraba hacia el edificio. Fiel a su propia ley, miraba hacia el horizonte, hacia el punto lejano donde el sol poniente convertía los edificios en gigantes de oro y sombra. Otavio aminoró el paso. No quería llegar corriendo como un loco o como un acreedor que persigue una deuda. El orgullo de Pérola requería algo más que desesperación. Requería verdad. A medida que se acercaba, el ruido de la ciudad pareció atenuarse, devorado por el rugido lejano del motor del autobús 22, que ya se asomaba 3 cuadras atrás, un monstruo blanco y amarillo que avanzaba abriéndose paso entre el tráfico. Ravi
fue el que lo vio primero. El niño dejó de balancearse, abrió mucho los ojos y tiró de la blusa de su madre. «Mamá, el señor del traje no trae saco». Pérola giró la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con los de Ottavio, él vio cómo toda la armadura de granito que ella había construido en la última hora se tensaba de golpe. No dio un paso atrás, pero apretó a Ravi contra su pierna. Sus ojos eran dos rendijas de desconfianza. Ottavio llegó hasta el límite del techo de vidrio de la parada y se detuvo a 2 metros de ella. Estaba sudando, respiraba con dificultad y el nudo de su corbata colgaba torcido. Por primera vez en su vida adulta, se veía perfectamente vulnerable. «Te dije que no volvieras a bajar», dijo Pérola, y su voz fue un hilo de hielo cortante. «Mi renuncia no es una negociación, ya te lo advertí». «No vengo a negociar», dijo Ottavio, intentando recuperar el aire, pero sobre todo intentando encontrar las palabras que nunca había tenido que usar. «Vengo a decirte que tienes razón». Pérola arqueó una ceja, descolocada por la respuesta. El autobús 22 ya estaba a una cuadra, disminuyendo la velocidad, haciendo sonar sus frenos de aire con un quejido largo. «Renata tenía razón en una cosa», siguió Ottavio, dando un paso al frente, ignorando el ruido del camión. «Bajé la primera vez porque me conmoví, porque vi a mi madre en ti, vi la misma maldita terquedad de no doblarse ante el mundo. Me acerqué por mí, Pérola, por mi culpa, por mi pasado, por el niño que no pudo hacer nada por la mujer que lo crió. Todo eso es verdad. Fui un egoísta». El autobús se detuvo frente a la banqueta con un resoplido. Las puertas se abrieron. El chofer los miró con impaciencia, con la mano puesta sobre el volante. Pérola miró las puertas abiertas y luego a Ottavio. «¿Y entonces?», preguntó ella, y por primera vez el hielo de su voz dejó ver una grieta de dolor. «¿Vienes a pedirme que me quede para que sigas sintiéndote un buen hombre? No soy el altar de tus culpas, Ottavio». «No», dijo él, y dio el último paso que los separaba, quedando tan cerca que ella pudo ver el temblor genuino en sus ojos. «Eso fue el primer día, pero esta semana no fue por mi madre, fue por ti, fue por la manera en que defiendes tus números, por cómo miras el mundo sin pedirle permiso, por cómo este piso vacío se llenaba de algo real cada vez que estabas ahí. Me acostumbré a tu pared, Pérola, porque descubrí que detrás de ella hay alguien con quien quiero hablar el resto de mi vida. No te ofrezco un trabajo porque me des lástima, te lo ofrezco porque eres la única persona en ese maldito edificio de 3 pisos que no me ve como un cheque en blanco. Te necesito yo a ti, mucho más de lo que tú podrías necesitarme a mí». Pérola guardó silencio. El autobús tocó el claxon, un bocinazo corto y ruidoso que hizo que Ravi se tapara los oídos. «Señora, ¿sube o no?», gritó el conductor desde su cabina mirando el reloj del tablero. Pérola no contestó al chofer. Seguía mirando a Ottavio, buscando la mentira, el truco, el orgullo del hombre rico que no soporta perder, pero no había nada de eso. El hombre frente a ella estaba desnudo de poder. Había roto su propia línea de 15 minutos y la junta que mantenía su imperio en pie para estar de pie bajo el calor de la tarde, sudando y pidiendo por primera vez algo que el dinero no podía comprar. «Si me quedo», dijo Pérola en voz muy baja, dando un paso hacia él, obligándolo a escucharla por encima del ruido del motor. «No va a ser bajo tus reglas. No voy a ser la empleada que traes de la mano. Si entro por esa puerta el lunes, entro porque me gané ese puesto desarmando tus facturas, no porque me recogiste en la calle. Y si un día decides mirarme con lástima, ese mismo día te dejo el escritorio vacío». Ottavio sintió que el peso que le había oprimido el pecho desde que ella cruzó el elevador se disolvía en una bocanada de aire limpio. «El lunes», dijo él, con una sonrisa que le devolvió la juventud a los ojos. «Y puedes cambiar el orden del piso completo si quieres. Al fin y al cabo, tú eres la que sabe de administración». Pero la miró al conductor del autobús, que ya tenía la mano en la palanca para cerrar la puerta. «Váyase, jefe», dijo ella, con una firmeza tranquila. «Hoy no nos vamos a subir». El chofer refunfuñó algo sobre la gente que pierde el tiempo, cerró las puertas con un golpe neumático y el autobús 22 se despegó de la banqueta, acelerando por la avenida hasta que el humo de su escape se mezcló con el aire tembloroso del final de la tarde. Los dejó atrás. Por primera vez en 3 años, Pérola Sousa había visto pasar el autobús sin la urgencia de tener que abordarlo para huir de su propia vida.
Rabi, que había estado siguiendo la escena con la seriedad de un árbitro silencioso, soltó la mano de su madre. Caminó los 2 pasos que lo separaban de Ottavio, metió la mano pequeña y un poco pegajosa en el bolsillo de su chamarra azul y sacó la piedra gris, la misma que había estado guardando como un tesoro desde el día anterior. Se la extendió a Ottavio. «Ten», dijo el niño con total naturalidad, «para que no te pongas triste porque se fue el camión». Ottavio miró la piedra. Luego miró a Pérola, que lo observaba con una media sonrisa, esta vez sin defensas, una sonrisa suave que era el primer territorio conquistado de un mundo nuevo. El dueño de Martins Edificaciones se agachó, se puso de rodillas sobre la banqueta de piedra, sin importarle que el pantalón de su traje importado se ensuciara con el polvo de la calle. Tomó la piedrita con 2 dedos, sintiendo el peso insignificante y brutal de la confianza de un niño de 5 años, y la guardó con cuidado en el bolsillo de su camisa, justo donde el corazón le seguía latiendo a un ritmo que ya no pertenecía a ninguna agenda. «Gracias, Rabi», dijo Ottavio mirándolo a los ojos. «Es la mejor piedra que he tenido». Se levantó despacio. La tarde empezaba a enfriar y las primeras luces de los postes de la avenida se encendieron, dibujando largas líneas amarillas sobre el pavimento. La ciudad seguía rugiendo a su alrededor, caótica, dura, indiferente a los 600 pesos que quedaban en la cuenta de Pérola o a los millones que esperaban a Ottavio en el último piso. Pero en esa esquina cualquiera, bajo un techo de vidrio moderno, la pared se había derrumbado por completo. «Bueno», dijo Pérola, cruzándose de brazos para protegerse de la primera brisa de la tarde, aunque sus ojos seguían siendo cálidos, «ya que nos quedamos abajo y ya que el señor Martins no tiene nada más importante que hacer que arruinar sus trajes en la banqueta, supongo que nos debe una cena. Rabi quiere huevo con tortilla, pero sospecho que usted puede pagar algo un poco mejor». Ottavio se rió, una risa limpia que resonó en la parada vacía. «Conozco un lugar a 3 cuadras», dijo extendiendo la mano hacia ella, no como un jefe, no como un salvador, sino como un hombre que finalmente había encontrado el siguiente punto de la línea, el único que de verdad importaba. «Tienen las mejores tortillas de la ciudad y aceptan niños con piedras especiales». Pérola lo miró un segundo más, saboreando la libertad de no tener miedo. Luego extendió su mano y la colocó sobre la de él. Su mano estaba fría por la tarde, la de él estaba caliente por la carrera, y cuando sus dedos se entrelazaron, Rabi se metió en medio, tomándolos a ambos. Empezaron a caminar juntos por la avenida, alejándose del edificio Martins, hacia el fondo de la calle donde el sol ya se había ocultado, pero donde la ciudad por primera vez parecía estar esperándolos con todas sus luces encendidas.